Continuamos en la Facultad de Historia en la UNED, Historia Antigua de la Península Ibérica en el segundo parcial. El tema 5. La economía bajo imperial. Las características estructurales de la economía romana. La base de la economía romana, de donde el Estado obtenía la mayor proporción de los ingresos y a la que se dedicaba la mayor parte de la población, era la explotación de la tierra. Roma constituía en esencia un Estado esclavista, pese a que no se tratara de un ordenamiento económico cerrado y permanente, sino en continua evolución y transformación. Pese a que en virtud de prejuicios sociales se ha sostenido que la productividad de un esclavo era inferior a la de un trabajador libre, lo cierto es que los grandes latifundios y medianas propiedades explotados con mano de obra servil fueron aceptablemente productivos, pese a las duras condiciones laborales, sometidos a la continua vigilancia de los vilici. La dureza de las condiciones laborales reducían su esperanza de vida, que era muy baja, por lo que era frecuente que se arriesgaran a la huida ante la falta de alicientes, lo que significaba, a su vez, una pérdida económica muy grave para el propietario. A partir del siglo II se empiezan a gestar productos cambios, ya que los propietarios empiezan a preferir el arriendo a la explotación directa. Aunque influyeron otros factores económicos, la principal causa de ello fue la disminución de la disponibilidad de esclavos, lo que elevó el precio de la adquisición de estos, de manera que su compra y manutención empezó a ser menos rentable que el arriendo a trabajadores libres. Además, debido a la crisis económica, los costos del trabajo servil aumentaban a la par que descendían los del trabajo libre, de modo que de manera progresiva se comenzó la sustitución sin demasiado quebranto económico, pero con serias consecuencias, ya que dicha sustitución no permitió detraer de la agricultura un cupo mayor de personas para los contingentes militares que tanto precisaba Roma. Del estancamiento tecnológico diremos que, pese a que se dieron innovaciones tecnológicas, estas afectaron fundamentalmente a la calidad y mejora de los productos, pero no a los procesos productivos, que estaban vinculados al trabajo servil o al colonato, y dirigidos y controlados por el aparato estatal mediante la promulgación de normas coercitivas, ya que precisaba fiscalizar y obtener beneficios de la producción. Así, pese a que se dieron algunas innovaciones como los molinos de agua o la segadora de las gallas, estas no fueron decisivas y no se produjo, por tanto, el consiguiente excedente y ahorro de mano de obra. La cuestión de la economía monetaria y la economía natural. La depreciación monetaria y la inflación acarrearon un posible retorno a la economía natural, aunque los historiadores divergen en ese punto. Los que mantienen la tesis remarcan el hecho de que tanto los impuestos estatales y locales como las retribuciones de funcionarios y militares y las contratas de arriendo se pagaban en natura. Los que la descartan minimizan el hecho, ya que, merced a la deratio que se prestaba en fraudes y especulaciones, dicha práctica redundaba en el beneficio de dichos sectores sociales. Además, los impuestos fondiarios se percibían en anona, aunque progresivamente se tendió a pagar una parte en dinero. Tras la crisis del siglo III, no solo se frenó la depreciación, sino que la moneda recuperó su papel como medio de cambio y pago, de manera que tras las reformas monetarias de Constantino, con una moneda de oro, el solidus, fuerte y estable, no había obstáculo para realizar la mayoría de las transacciones. Por otra parte, muchos impuestos de clase se pagaban en oro y plata, y las transacciones comerciales y mercantiles se pagaron siempre, generalmente en moneda. Las compras menudas se pagaban mediante moneda de cobre, hecho que llevó a algunos emperadores a intentar revalorizarla para mejorar el poder adquisitivo de las capas populares, aunque fracasaron. La moneda de oro se apreció cada vez más respecto a la de cobre, abriendo un cada vez mayor abismo económico entre las clases altas y las medias y bajas, que se depauperaron, lo que llevó a la contracción del pequeño comercio. Los intercambios a larga distancia siguieron dándose, proporcionando objetos de lujo a las élites imperiales y provinciales y abasteciendo las necesidades de mercados locales y urbanos, aunque a un menor ritmo. Los grandes latifundios buscaron progresivamente la autosuficiencia económica, estructurando sus propiedades in modum urbis.
En cuanto a los retos de la economía romana, diremos que el ejército, garantía de pervivencia del imperio, era el mismo y al mismo tiempo fuente inagotable de problemas, no solo económicos, y destino de la mayoría de los ingresos del Estado. Para solucionarlos, las pagas fueron mejoradas, las promociones estructuradas y agilizadas, y se construyeron y planificaron defensas más sólidas para minimizar los riesgos y maximizar el éxito de la defensa del limes. El enorme dispendio económico puso en dificultades al sistema fiscal romano para mantener, además de la legión de funcionarios de la administración, a un ejército de unos 600.000 hombres, reclutados además entre el sector productivo más importante. Esto produjo un gran quebranto económico no amortiguado por medidas de austeridad económica o aumentos de la productividad. El equilibrio entre potentiores que se negaron a ceder un ápice en sus condiciones de vida y clases productoras, trabajadores, libres o esclavos, que apenas obtenían para sí recursos suficientes para subsistencia, se rompió, al no poder hacer frente estos al constante aumento de la presión impositiva, aumentando el abandono de tierras y de cultivo, y las huidas de esclavos y colonos. Actividades económicas. El languidecimiento de las ciudades hispanas llevó parejo el traslado de las grandes terratenientes a las suntuosas mansiones de sus propiedades, donde encontraban impunidad y protección contra los magistrados de las civitates y para defraudar al fisco. Estos potentiores aumentaban sus propiedades al tiempo que usaban todo tipo de artimañas para colocar a los pequeños propietarios bajo su patrocinio, convirtiéndolos en colonos, proceso que afectó a todo el imperio. De la producción interna, diremos que durante el Bajo Imperio se mantuvieron, aunque menguadas, las tradicionales exportaciones de minerales y productos agropecuarios, pero nunca hubo, ni en el Alto ni en el Bajo Imperio, una estructura industrial ni artesanal capaz de producir en grandes cantidades objetos de lujo. Sí que hubo, empero, una industria textil en manos de particulares de exportación, con los que los contribuyentes de la Bética pagaban sus impuestos anuales. En Baleares existía una industria relacionada con la púrpura, de control estatal, pero en general no hubo voluntad, en Hispania, de planificar y desarrollar una industria que sirviera de base a la actividad comercial ni a la exportación. Aparte de las disposiciones legales que impedían a los senadores hacerse cargo de actividades comerciales y a las críticas de corte ético de la Iglesia contra la usura, los potentiores solo tenían interés en invertir en tierras y objetos suntuarios. Por otra parte, la producción con tendencia a la autosuficiencia de las villae hacían una dura competencia a los talleres urbanos, que debían sacrificar la calidad para compensar la mengua de ingresos producto de tal competencia. La mosaística alcanzó un gran desarrollo, expresión de la riqueza de las villae de los grandes latifundistas, y se aprecia gran influencia extrapeninsular, tanto en calidad técnica como en temática, pudiendo deberse a la labor de artistas foráneos o al uso de cartones de mosaicos de otras diócesis, en especial de África. Por otra parte, decayó el número de estelas artísticas y esculturales, aunque algunos talleres, como los de la Bética y sobre todo la de Mérida, siguieron produciendo esculturas, y mientras aumentó el volumen de sarcófagos, bien importados como de producción local, de cierto aire provinciano y tosco, con influencia africana, entre los que destacaron los de Tárraco, la Bética y los de la Bureba, en Burgos. De las importaciones diremos que sobre todo que fueron de objetos suntuarios de calidad exquisita, sarcófagos, vidrio, cerámica, aceite, potentiores, y las exportaciones, por las características de Hispania, el grueso de las exportaciones lo constituían materias primas y productos agropecuarios. Por una parte, los grandes posesores conjugaban la tendencia a autoabastecimiento con la producción de excedentes destinados a costear la adquisición y transporte de objetos de lujo, y el Estado, sin duda, el mayor propietario, destinaba el producto de la tierra a paliar el desmesurado gasto público. En cuanto a los metales preciosos, se carece de testimonios para asegurar que la actividad minera prosiguiera a partir del siglo III. Por una parte, la frecuente reparación de la red viaria del noreste, así como los abundantes hallazgos de monedas de Constantino y Honorio en el sudoeste, podrían indicar un importante tráfico en las zonas mineras. Las anteriores obras de Dictum y Expositium mencionan como producto de exportación la lana asturiense y el lardún cerretano, así como oleum, aceite de oliva, liquamen,
garum y spartum, esparto, todos ellos materias primas o de fácil transformación, así como iumenta, caballos, y vestis varia, prendas confeccionadas y tintadas, cuyas exportaciones debieron ser muy importantes en la Bética, ya que estaban obligados a pagar sus impuestos anuales, lo que por su parte debió estimular la producción de materia prima y el fomento de la artesanía relacionada con la confección linera. De la economía monetaria diremos que la base fundamental de la economía romana, con la que el Estado mantenía un numeroso ejército y una enorme maquinaria administrativa, fueron los ingresos obtenidos de la agricultura. La nona y la iugatio capitalio se podían pagar en dinero y en especie. La reforma monetaria de Diocleciano y de Constantino. Tras el 298, para apoyar las reformas económicas y tributarias, Diocleciano intentó recuperar la confianza en la moneda, acuñando un nuevo aureus y un argentius, pero no alcanzó sus objetivos debido a que, merced a su gran calidad, eran atesoradas por los potentiores, de manera que las monedas que circulaban en realidad eran en numus o follis, y sobre todo las de cobre usadas por las capas populares. La conciliación entre moneda fuerte y moneda mala se hizo imposible por la negativa de los productores y vendedores a conformarse con realizar sus ventas a precios razonables y, además, recibir por ello moneda mala. La población desconfió de la moneda mala y el resultado fue la recesión de la oferta y la constante elevación de los precios, que Diocleciano trató de frenar con el Edictum de Pretis Maximis, que no fue respetado. Constantino continuó con las reformas de Diocleciano, pero abandonó la equivalencia fiduciaria entre moneda fuerte, el oro, y fraccionaria, abandonando a su suerte a esta última y desentendiéndose de los problemas sociales que acarreó, sobre todo en las capas populares, que eran quienes usaban la moneda mala. La inflación consecuente, aunque intentó atajarla procurando que los precios de los productos y los salarios se adaptaran con relativa rapidez a los altibajos de las equivalencias monetarias. Así acuñó una moneda de oro, el solidus, que se mantuvo constante en peso y ley, constituyendo la base de un sólido sistema monetario basado en el valor real del oro. Los productos de consumo básico se vieron sometidos a los efectos de la inflación, así como otros sectores económicos, como las ciudades, que al tener la mayor parte de su patrimonio en arriendo, mediante contratos de larga duración, se restringieron gravemente. El uso de la moneda, como se ha expuesto antes, debido a la inflación, tantos soldados y funcionarios que preferían que se le pagase en especie, mientras que los contribuyentes preferían hacerlo en moneda devaluada, por lo que dicho proceso hubiera conducido a la economía natural si no hubiera sido frenado por imposición estatal mediante la aderatio, o conversión en dinero de los pagos e impuestos que se hacían en especie, lo que contribuyó a arrastrar a las transacciones económicas privadas a guiarse por el patrón monetario. Aunque los historiadores han dado mucha importancia al hecho de que Hispania no contara con ninguna ceca en el siglo IV, ni de organismos o funcionarios especiales como el Tesseraus o el Comes Tesseraum, hay que tener en cuenta que estos solían vincularse a la existencia de grandes contingentes militares, lo que evidentemente no se daba en Hispania, lo que lleva a concluir que dicha ausencia de cecas o tesaurio fue más bien una decisión política de Constantino, más que un síntoma de desabastecimiento de moneda, que no se dio al estar Hispania bien abastecida por cecas, tanto orientales como occidentales. De las finanzas, diremos que en época republicana el Aerarium Saturni, tesoro público, se hallaba en los sótanos del templo de Saturno y dos cuestores, dos prefectos a partir de Nerón, lo gestionaban en nombre del Senado. Con la creación por Augusto del Fiscus Caesaris, el Aerarium Saturni solo recibió los ingresos de las provincias senatoriales y ya en el Bajo Imperio quedó reducido al tesoro municipal de Roma. A partir de Augusto, el Fiscus Caesaris fue el tesoro del emperador y del imperio, a donde iba a parar lo recaudado en las provincias imperiales y los ingresos del patrimonio de la corona y los dominios personales del emperador. La estructura financiera imperial fue muy lenta, compleja y con gran inercia histórica, que le impidió ensayar nuevos modelos más ágiles y racionales. Las finanzas en época imperial estaban canalizadas a través de 3 departamentos independientes, cada uno con sus propios funcionarios, tesoro, gastos e ingresos. Estos eran la res privata, la sacra elargitiones y la prefectura del pretorio. Hablemos de ellas. La res privata tenía como funciones cobrar las rentas, ocuparse de la venta de dichas propiedades y controlar las concesiones a particulares de dichas propiedades.
las propiedades de las diversas familias que se sucedieron en el trono, el remanente de las públicas que no había sido asignado, las tierras confiscadas a las comunidades rebeldes y ya declarado el cristianismo religión oficial, las propiedades de los templos paganos, los legados y donaciones hechos al emperador como muestra de fidelidad y gratitud, los bona vacantia, las propiedades de aquellos que morían sin testar y sin herederos, y la bona danatorum, las propiedades confiscadas a traidores y condenados. No era raro que el emperador, como muestra de generosidad, donara la bona vacantia a las curias, de la que los desaparecidos eran miembros, y la bona danatorum a la familia del condenado. La bona vacantia aumentaron con las incursiones bárbaras que dejaron una secuela de muertos, cautivos y desaparecidos, tras lo cual la res privata los reclamaba como diligencia. Como la res privata carecía de un servicio de información para investigar y llevar un control efectivo sobre todos los bono vacantia, se dio una proliferación de delatores particulares que vendían la información a potentiores para después estos reclamar el arriendo de los bona. Sucedía lo mismo con los bona danatorum, delantando a potenciales traidores para hacerse con arriendo de su patrimonio una vez apropiado. La administración de tal patrimonio multisecular e inmenso, diseminado por todas las provincias y ciudades del imperio, hacían que la res privata un poderoso organismo mucho más tras la absorción de los bienes de los templos paganos. En África proconsularis, por ejemplo, la res privata poseía el 18,5% del territorio y en algunas ciudades como la Siria, Quíos, ascendía al 16% en el siglo V. En Hispania el porcentaje fue menor, pero se incrementó a consecuencia de la confiscación de los bienes de los partidarios de Albino. La explotación de dichas propiedades fue indirecta y era entregada a arrendatarios privados, generalmente en periodos de 5 años, lustrum, bajo distintas formas. A partir de Constantino, ambas formas se fueron indiferenciando de manera que estos arrendatarios perpetuos, conductores, no eran propietarios sino usufructarios de las tierras y los esclavos que la trabajaban. A partir de Valentiniano I, para evitar el fraude, se entregó la propiedad de las tierras a concesionarios a cambio del pago de un canon perpetuo, que los eximía de otras cargas como la sórdida munera o las imposiciones extraordinarias. La cuantía pagada era la misma, pero la situación legal difería, pudiéndose incluso manumitir a los esclavos. Con los recursos de la res privata se atendían las necesidades del Sacrum Cubiculum, casa familiar del emperador, así como las necesidades públicas del momento, como dispensar generosidad con amigos y súbditos, para regalos y donaciones propagandísticas, como medio de captar las voluntades de los súbditos y para alimentar la adulación. En cuanto a la organización de la res privata, esta estaba en manos de un magister o rationalis, o a partir de Constantino, comes rei privatae, miembro del comitatus imperial, estaba asistido por un officium de funcionarios, privati o palatini, dividido en 5 secciones o sicrina, exceptores, labores de secretaría, beneficia, que atendía las concesiones de tierra, cánones, competentes en la asignación de los arriendos, securitates, recaudadores, y privatae lagitiones, control de pagos. Séptimo Severo separó el patrimonio, los bienes de la corona, de la res privata, los del emperador, que tenía representantes, magistri o rationales rei privatae, en la diócesis o las provincias, dependiente del come rerum privatorum, con amplios poderes judiciales y asistidos por una serie de funcionarios, caesariani. Los sacrae largitiones. El oficium del come sacrarum legitonium o rationali rei sumae constaba de 10 secciones encargadas del pago de los estipendios de los soldados y empleados estatales, de la producción recogida y distribución de los vestidos destinados a las anteriores ya a la corte y de los donativos periódicos en oro y plata que recibían las tropas. Tenían otros funcionarios subordinados en las diócesis y provincias. En Hispania había varios rationales, entre ellos el rationale sumarum hispanae y el procurato Vapi, que controlaba el monopolio de la púrpura en Baleares reservada a los emperadores. También se constata la obligación de la Bética de entregar, además de oro y plata, vestes canoniae. En cada provincia había instalaciones y almacenes, tesaurium, al mando de los prapesoti, comité tesarorum, de cuyos servicios dependían las cecas imperiales, aunque ninguno se estableció en Hispania. Los gastos de las sacre lagitiones consistían en las asignaciones de vestidos, que podían ser de producción estatal u obtenidos con requisias forzadas o mediante una tasación en oro calculada sobre la base de la nona, o sea, sobre la tierra y la población agrícola,
y eran a soldados, empleados imperiales y la corte el pago del estipendio militar, el donativo de 5 sólidos y 1 libra por persona que se entregaba tras la subida al trono de un nuevo emperador, los 5 sólidos por cabeza que cada 5 años se entregaban a cada soldado, el pago a los funcionarios y el metal que las cecas precisaban para las acuñaciones. Las sacrae largitiones contaban con abundantes ingresos percibidos en oro y plata. Las sacrae largitiones desplazaban e instalaban a algunos de sus funcionarios en las diócesis y provincias para atender alguna de sus tareas, pero era frecuente que muchas de ellas la llevaran a cabo funcionarios dependientes de otros organismos. La percepción de los vestidos, el aurum, tironicum y otras tasas semejantes lo recaudaban los funcionarios de la nona. Los ingresos aduaneros se remitían a los gobernadores provinciales. Los collato lustralis se entregaba a los prefectos del pretorio, a los vicarios y a los gobernadores provinciales. Y la leglavis collato y el arum oblaticium se dirigía a los censuales del senado que contaban en las provincias con la ayuda de los gobernadores. La prefectura pretoriana. Los prefectos del pretorio dirigían el departamento financiero más importante del imperio. Se encargaban del suministro de alimentos del ejército y los funcionarios estatales, la entrega de materias primas a las fábricas estatales de armas y la alimentación de sus empleados, el abastecimiento de las 2 capitales y las ciudades más importantes del imperio. Además, pagaban a los naviculari, encargados del transporte de dicha mercancía, mantenían el servicio de postas públicas y sufragaban algunas obras públicas. El sistema diocleciano, llamado iugatio capitale, consistía en 2 impuestos basados en el tributum capitales y el tributum soli. La capitatio, que incluía tanto a los individuos como a los animales, era un impuesto de carácter personal que se pagaba en natura a nona y afectaba a la fuerza del trabajo campesina. El caput era una unidad abstracta, ya que en algunas provincias solo contaban los hombres, como en Egipto, en otras tanto hombres como mujeres en Siria, y en otras un hombre equivalía a 2 mujeres, en el Ponto, y el impuesto territorial se percibió a partir de Diocleciano solo en natura, y tributaban todas las circunscripciones. El criterio de valoración de cada unidad variaba según la circunscripción. En unas, como en Egipto o África, consistía en una unidad fija de superficie. En otras, como en Siria, la unidad variaba según la calidad de la tierra y el tipo de cultivo. Algunos investigadores entienden las unidades fiscales como unidades ideales, mientras que otros las consideran unidades reales. También es problemática la asignación de una equivalencia entre el iugum y el caput, así como la asignación del tipo y cuantía, de manera que unos defienden que se trata de 2 impuestos diferentes, mientras otros sostienen la unidad de un impuesto único, de base fondidiaria. Lo más probable es que se tratara de un impuesto único, pero con 2 fundamentos impositivos, personal y fondiario, lo que explicaría de alguna manera la confusión derivada de las fuentes que mencionan a veces indistintamente los iuga y los capita.